Saludos. Estas son las noticias escogidas para el día de hoy, sábado 29 de abril del año 2023. Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un, alertó que el acuerdo de Estados Unidos y Corea del Sur, que se debe referir al acuerdo de la visita de submarinos nucleares a puertos de Corea del Sur más frecuentemente, dijo que esto conducirá a un peligro más grave en esa región y en el mundo. Se alega que dijo también lo siguiente, y cito: cuanto más se empeñan los enemigos en realizar ejercicios de guerra nucleares, y mientras más activos nucleares se desplieguen en la vecindad de la península de Corea, más fuerte se volverá el ejercicio de nuestro derecho a la autodefensa. Cierro la cita. Naturalmente, esto cambia el discurso de Corea del Norte, que siempre ha sido un discurso agresivo en contra de Corea del Sur y en contra de Estados Unidos, al punto, como ustedes ya saben, de preparar animaciones donde Corea del Norte destruye ciudades de los Estados Unidos. Y como siempre, esta señora siempre incluye insultos en sus mensajes, llamando al presidente Biden como una persona senil, que hace comentarios sin sentido en su senectud, que es una forma diplomática de decirle al presidente Biden de que es un anciano decrépito. Fotografías satelitales muestran cómo hay entidades que por el momento no han identificado que pese a las sanciones están comprando petróleo de Rusia, donde la transferencia se hace en el mar Mediterráneo, donde existe en estas transferencias el potencial de un derrame de petróleo y en el peor de los casos una explosión. Con respecto al tanquero que fue secuestrado por Irán, utilizando sus comandos, que se encuentra en el Golfo de Omán, surge nueva información que indica de que posiblemente haya sido un acto propiciado porque aparentemente hace pocos días atrás, según el periódico Reuters, los Estados Unidos confiscó un tanquero de Irán. Este tanquero fue capturado por las fuerzas de los Estados Unidos en alguna parte del océano frente a las costas de África del Sur. Y la información viene de una compañía de seguridad llamada Ambrey. Así que en estos momentos hay dudas si el verdadero motivo por el cual Irán se apropió del tanquero de China Advantage Suite fue por una alegada colisión con un barco de Irán en el Golfo Pérsico o en venganza por la ocupación de su barco tanquero al sur de África. Un preocupante informe nos llega desde Siria, donde alegadamente pilotos rusos intentaron provocar un combate aéreo con aviones de Estados Unidos, en lo que se conoce como un dogfight. Estos actos se clasifican como maniobras provocativas, como un intento de producir un confrontamiento directo entre pilotos rusos y pilotos de Estados Unidos, según lo informa el coronel Joe Buzzino, del Comando Central de los Estados Unidos. La confrontación fue entre un avión caza ruso Su-35 contra un avión de combate F-16 de los Estados Unidos, donde los hechos aparentemente se suscitaron antes del 2 de abril y hubo un segundo incidente antes del 18 de abril. El Papa Francisco se reunió con el primer ministro de Ucrania, donde éste pidió ayuda para repatriar los niños ucranianos que fueron sacados de Ucrania a territorio de Rusia, acto por el cual la Corte Internacional Penal emitió una orden de arresto por crímenes de guerra en contra del presidente Putin. Esta reunión, naturalmente, se efectuó en el Vaticano. Aumentan las sospechas de que Rusia se prepara para una prueba de un arma nuclear. En un evento sin precedente en el siglo XXI,
el presidente de Irán se prepara para visitar a Siria la semana que viene. El presidente de Canadá acusa a China de utilizar lo que se conoce como fuerza laboral esclava en la producción de litio. En Polonia se suscitó un incidente que ha causado la ira del expresidente y ex primer ministro de Rusia, el señor Medvedev, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov. Resulta que oficiales de la policía de Polonia entraron a lo que se identifica como una escuela de la embajada rusa en Varsovia, donde desalojaron a todos los presentes. Aparentemente Polonia había solicitado el desalojo del edificio, a lo cual aparentemente Rusia hizo caso omiso. Y ahora Medvedev y Lavrov amenazan con represalias y Medvedev dice que Polonia actuó en violación a la Convención de Ginebra con respecto a las relaciones diplomáticas. Y además de que no vale la pena mantener relaciones diplomáticas con Polonia, porque el que está en el poder es un rusofóbico. Y además dijo lo siguiente, de que Ucrania estaba lleno de mercenarios de Polonia que deberían ser violentamente exterminados como ratas apestosas, y que los polacos son unos insolentes y que habrán graves consecuencias en contra de las autoridades polacas y los intereses polacos en Rusia. Recordemos que Medvedev ha sido el oficial ruso que más ha amenazado con el uso de armamento nuclear y que siempre ha dicho que la guerra en Ucrania se debe extender hasta la frontera de Polonia, que implica invadir y controlar y poner bajo el yugo de Rusia todo el territorio de Ucrania. Durante el día de hoy salieron a relucir fotografías e imágenes de los misiles que pudieron atravesar las defensas de Kiev, impactando condominios habitados por civiles en la capital de Ucrania y en otras ciudades de Ucrania, donde se reportan docenas de muertos. Mientras tanto, Rusia crea todo un espectáculo y acusa a Ucrania de la destrucción de un depósito de combustible en Crimea, utilizando un dron enviado por Ucrania, donde en este incidente no se reportan ni muertos ni heridos. En una entrevista de Elon Musk con el señor Bill Maher en Fox News, se habló de wokeness, identificándolo como un virus que es una amenaza existencial para el ser humano, donde lo bautizaron como The Woke Mind Virus o el virus woke mental, donde no voy a traducir la palabra woke por razones que se caen de la mata, porque según el diccionario woke es la cualidad de estar alerta y de comprender y de preocuparse sobre las injusticias sociales y la discriminación. Y cuando se usa en una frase como being woke o estar woke, su significado es tener la mente abierta. Pero en Estados Unidos se ha manipulado el significado de esta palabra para que sea una palabra derogativa en contra de la izquierda y en contra de los movimientos de las razas que fueron sujetas a la esclavitud en los Estados Unidos. Cuando clasificamos algo como que es una amenaza existencial para el ser humano, estamos diciendo que esa amenaza debe ser el blanco para ser destruida. Para terminar en un tono chistoso, la representante Marjorie Taylor Greene, que está en estos momentos en una agenda para que le quiten los fondos operacionales al FBI, porque clasifica a esa institución como una institución de izquierda, dijo lo siguiente
en unas vistas en el Congreso sobre el tema del dinero que se necesita para combatir el cambio climático. Y cito: en un intento para desacreditar el financiamiento de proyectos para luchar en contra de la crisis climática. Ella dijo que las personas durante la edad de hielo no pagaban impuestos para derretir el hielo. No pagaban impuestos para derretir el hielo. La era glacial duró desde hace más o menos 2,6 millones de años atrás hasta más o menos 11.000 años antes de Cristo, cuando el mundo estaba habitado por tribus nómadas y pequeños poblados, donde en el mundo mitológico de leyendas, tal vez, los únicos que estaban pagando impuestos en aquel entonces eran los atlantes. Yo sinceramente no puedo creer cómo esta señora tiene un bachillerato en administración de empresas de la Universidad de Georgia. Y estas fueron las noticias para hoy sábado 29 de abril del año 2023. Recuerden que mañana, después de las noticias, vamos a evaluar si estamos más cerca de una tercera guerra mundial, si estamos en el mismo lugar que la semana pasada o si hemos retrocedido del peligro de una tercera guerra mundial. Recuerden que en la descripción de estas noticias estoy poniendo que estoy comprando en preparación a que una crisis mundial bloquee el flujo de alimento, como pasó cuando la pandemia en el año 2020 paralizó una gran cantidad de barcos mercantes que estaban navegando por los océanos, más procesadoras de alimentos que cerraron de forma temporera. Hasta mañana.